Buenos días, espero que estén bien. Eh, en este video me gustaría hablar de algo que me parece que afecta a la mayoría de las personas cuando no es consciente de ello. Y es por eso que se la pasan yendo en círculos entre esta y muchas otras cosas, tratando de buscar la información que les va a cambiar la situación en la que están y obviamente en la búsqueda de aquella combinación o idea que va a cambiar sus resultados. Eh, Le llamo el sesgo, prejuicio o parcialidad de los medios de comunicación. Uno de los mayores problemas de los cuales mucha gente no está consciente es que la mayoría del periodismo, televisión y en sí medios de comunicación están sesgados, prejuiciados o parcializados hacia los ratings o los ratings, ¿no? En otras palabras, a lo que más llama la atención o más vende hoy en día. Tenemos que entender cómo es que nuestro cerebro también funciona y cómo actuamos naturalmente. Una de estas naturalezas es el tratar de comprender el mundo que nos rodea. Por el lado positivo, los medios de comunicación mantienen a la gente, gobiernos y otros grupos responsables por transgresiones y son proveedores de información importante. En lo negativo, los medios de comunicación juegan con nuestras esperanzas y miedos, dándonos temor sin justificación. Un estudio que llevaron a cabo un par de psicólogos preguntaron a un grupo grande de gente que clasificara noticias entre los años 1700 y 2001, que ellos eligieran cuáles eran las categorías más importantes, que ellos creían que eran las más importantes. Las categorías que más sobresalieron correspondían a las cosas que se han desarrollado como importantes, como la reputación, la descendencia, buenas obras, la violencia, el asalto sexual. Los medios de comunicación siempre han sido sensacionalistas. Como lo dijo un experto en terrorismo, Scott Atran, los medios de comunicación y la publicidad son el oxígeno del terrorismo. Sin ellos moriría. Un ejemplo de esto es cuando salió la película de Jaws, o en países latinoamericanos Tiburón. De hecho, yo recuerdo que cuando era niño y después de verla, bueno, tengo hermanos mayores que ellos la vieron y bueno, yo estaba ahí. Me daba miedo ir al mar, inclusive cuando íbamos de viaje al pueblo donde es mi padre, había un río, ¿no? Los tiburones no existen en los ríos, pero básicamente tenía un temor al agua. Y esto obviamente le pasó a muchas personas, inclusive Steven Spielberg, el creador de la película, anunció que se recordara que los tiburones son parte de un ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque ya esto hizo que muchas personas comenzaran a tener cierto prejuicio y hasta de hecho cierta enemistad en cuanto a los tiburones, ¿no? Estos animales. Recientemente aquí en Florida hubo un caso donde una persona fue atacada por un tiburón. Es decir, no estoy diciendo que no hay que tener precaución, pero cuando se es consciente de cómo los medios de comunicación actúan, podemos entonces evitar en crear prejuicios, ya que los hechos estadísticamente nos dicen que las probabilidades de ser atacado por un tiburón son una en 3.748.067 en toda nuestra vida. Lo que nos da más probabilidades entonces de morir por juegos pirotécnicos, porque nos caiga un rayo, ahogados, un accidente de automóvil, un paro cardíaco o embolia, etcétera. De esta manera podemos ver cómo los medios de comunicación puede crearnos un prejuicio hacia algo específico, ya sea intencionalmente o no. Entonces tendemos a pensar que algo es verdad porque se repite una y otra vez o porque lo escuchamos más a menudo. Esto pasa cuando usted llega a esta industria y lo único que escucha es soportes, resistencias, patrones, velas japonesas, indicadores, etcétera, etcétera. Usted sin cuestionar solo dice que sí, solo acepta esos conceptos, lo cual crea una demanda de escuchar lo mismo y lo mismo.
¿Se ha detenido a preguntarse por qué esta misma información se enseña gratuitamente en la mayoría de los sitios de Internet? ¿Por qué me invitan a ferias y a webinars de trading donde hablan exactamente de los mismos símbolos y conceptos? Así como los medios de comunicación afuera del trading van a hablar de lo que más interese y no necesariamente de lo más importante. Y eso exactamente pasa en esta industria. Por ejemplo, uno de los temas que más nos afectan como seres humanos es la erosión de la tierra fértil. Digo, hay otras cosas más, pero bueno, la erosión de la tierra fértil, la cual se ha dado debido a las malas prácticas de agricultura. Esta tierra fértil es la que nos da de comer y la que hace que muchas otras cosas funcionen en nuestro ecosistema. Pero eso no lo escuchamos en las noticias. ¿Por qué piensa? ¿Por qué piensa que no escuchamos? La gran mayoría de los medios de comunicación están sesgados al rating. Por eso es que hablan de cosas que atraigan a las personas aunque no sean importantes. Por lo tanto, si usted no es consciente que en el trading saber toda la llamada educación no es lo más importante, sino cómo desarrollar habilidades psicológicas para que cualquier cosa simple pueda ser utilizada para aprovechar el constante movimiento del mercado, pero más que nada del precio. Si no es consciente de esto, se la va a pasar yendo en círculos. Como la frase lo dice, los pueblos tienen el gobierno que se merecen. De la misma manera, cuando las personas creen que para ser exitosos en este negocio tienen que aprender todo lo que se les pone enfrente, seguirán teniendo páginas que les enseñen gratuitamente, les den análisis y pronósticos y hasta herramientas gratuitas, porque esa es la manera en que al no dar nada de valor, la persona seguirá consumiendo y regresará con la esperanza de algún día encontrar la combinación y la idea mágica que cambiará su trading, cuando realmente el propósito principal no es ayudar, sino crear audiencia. Entonces, hay ciertos fundamentos que tiene que entender del por qué como personas somos atraídos hacia ciertas cosas. Nos interesa la gente, es decir, nos encanta ver gente y aprender de la gente, nos encantan las explicaciones que envuelven nuestros deseos, amores y conflictos. Preferimos artes o pinturas de gente o mitos religiosos personificados, ¿no? Dioses y espíritus personificados. Ponemos particular atención a cosas que esperamos o tenemos eh, una esperanza de que sean verdad. Es decir, por un- la esperanza nos da placer y el miedo, aunque particularmente no es placentero, demanda nuestra atención. Y es por esto que somos susceptibles a creer en curas milagrosas, sistemas de volverse rico de la noche a la mañana. Es decir, explica también el miedo al infierno y por qué estamos dispuestos a exponernos a cosas terroríficas como las montañas rusas, películas de terror y noticias amarillistas. Es decir, nos deleitamos en encontrar patrones cuando notamos una regularidad en el mundo, entendemos mejor el mundo y obtenemos recompensas de placer al hacerlo. Las cosas atractivas siempre tienen patrones, sean coros repetitivos en una canción o en un ritual religioso. Cuando notamos el mismo patrón una y otra vez, también podemos aburrirnos. Es decir, somos seres curiosos que buscan nuevas cosas para entender y nuevos patrones por descubrir. Somos atraídos a la incongruencia también, a contradicciones aparentes, al novelismo, a los rompecabezas. Cuando hay algo, por así decirlo, ladeado, es decir, algo que no entendemos completamente, nos intrigamos y queremos resolverlo. El arte, la religión y en nuestro caso el trading juegan un papel importante en cuanto a nuestra pasión por la incongruencia y por los patrones, atrayéndonos con algo incongruente y entonces permitiéndonos sentir placer cuando descubrimos
o en el caso del trading creemos que descubrimos el significado del patrón y otros rasgos psicológicos también que nos hacen gustar o disgustar o creer o no creer. Es decir, estos puntos que estoy marcando aquí es importante que se sea consciente de ello para entendernos también como humanos. Entonces, lo que quiero que note aquí es que muchas veces, y a muchos de ustedes les puede pasar, que simplemente esta industria se puede hacer dinero, trading, wow, puedo trabajar desde la casa, puedo vivir de esto, pero a veces ni siquiera entiende cómo nos comportamos y qué buscamos y simplemente automáticamente está haciendo las cosas porque así todo el mundo lo dice. Entonces, por lo tanto, o como decía aquí, ¿no? Ponemos atención al placer y al miedo. Por lo tanto, o nos gustan imágenes o cosas o ideas que nos muestran el mundo como nos gustaría verlo, que fuera, o como no nos gustaría que fuera, o preferiríamos que no fuera. Es decir, es un extremo o el otro. Las cosas en medio, y en este caso las cosas simples, son aburridas, no llaman la atención. Cuando las personas visualizan patrones, se deleitan porque al ver un patrón es notar una regularidad predecible en un mundo que podría ser capaz de explotar. Los patrones rompen el caos. Las rimas visuales, los colores repetitivos, la simetría y la repetición de símbolos, así como en una pintura, lo mismo pasa en el mercado. Usted piensa que cuando está buscando esos patrones y está encontrando cosas, piensa que está simplificando, dándole forma y simetría, pero lo está haciendo a algo que no la tiene. Tiene que entender su necesidad humana para entender, porque a eso mismo es a lo que le pone y le ha puesto atención, y que es lo mismo que le ha llevado en círculos, porque el mercado, aunque en percepción parece el mismo, en el fondo es diferente. Todos los días es diferente. El aspecto importante de esto para su entendimiento del por qué le atraen la sabiduría popular del trading es que también afecta a lo que cree, ya que escucha ideas de gente todo el tiempo, en los grupos, foros, etcétera, y está constantemente evaluándolas y escogiéndolas, aunque sea consciente o no, también está eh, incrementando o disminuyendo cuánto cree en estas. Mucho de lo que cree está justificado ya sea por percepciones imparciales, inferencias racionales, testimonios expertos y otras más, que esas deberían ser las principales. Desafortunadamente también hay muchas otras facultades irracionales que trabajan dentro de sí. Lo que se ha aprendido con experimentos de psicología es que lo que como seres humanos encontramos atractivo o interesante contribuye a las cualidades estéticas que influyen en la credibilidad de nuestras ideas. Por eso es que estamos buscando esa simetría, por eso es que nos gusta, por eso es que la mayoría está buscando patrones. Muchos le llaman lenguaje del precio. O sea, el precio no tiene el lenguaje, el precio sube o baja, pero no tiene lenguaje, no es neutro, pero sí sube o baja. Y por eso crea ciertos principios. Y esos son los importantes. Por ejemplo, las teorías de conspiración, queremos, eh, queremos explicaciones de ciertos eventos, ya que nuestra pasión por la incongruencia nos atraen a rompecabezas para que sean resueltos. Y nos gusta que las teorías de conspiración nos dan razones, que es lo que llena nuestra pasión por los patrones y resoluciones a esas incongruencias. Algunas teorías de conspiración son verdaderas, por ejemplo, la que expuso el presidente Richard Nixon y el Watergate.
pero otras que solo intentan darle una explicación a cosas que solo pasan y hay que aceptar, como la muerte del protagonista de Rápido y Furioso, ¿no? Paul Walker, y de la cual hay teorías de conspiración, ¿no? Que dice que no ha muerto. Es este mismo comportamiento que la gran mayoría de las veces existe en el mercado, que en lugar de ver los hechos, como subió, bajó, y así de simple el precio, se trata de deducir y analizar y factorizar todas las razones de por qué algo sucedió. Y lo que esto crea es que la mayoría del tiempo lo que usted está escuchando son supersticiones, mitos e historias en algo que nadie sabe exactamente por qué pasó ni sabe por qué va a pasar. Ya que ante el mercado todos estamos en la misma posición. No importa si tengo 10 años de experiencia en el mercado o 2 meses, el mercado se mueve por factores que son incontrolables para nosotros. Y el precio sube y baja de forma neutra a lo que creamos saber. Por esta razón, estoy hablando de esto. Quiero hacer este pequeño video. Para que por lo menos considere el que si quiere hacer las cosas diferentes, no puede comportarse y buscar la misma información de prácticamente las mismas fuentes y los mismos temas. La mayoría de las páginas populares su intención no es que usted sea exitoso, sino es que usted sea un asistente y así puedan cobrar por más anuncios, vender sus emails como prospectos, etcétera, etcétera. Usted va a recibir lo que esté buscando y no lo que realmente necesite. Así como la vida es simple, el trading es simple, pero lo complicado es primero ser consciente de esa simplicidad y luego practicarlo. Pero ahí es cuando se da cuenta, es ahí cuando usted es libre. Entonces, si realmente quiere liberarse de esa sabiduría popular, ahí está nuestro entrenamiento avanzado. En nuestra página tenemos la información en cuanto a entrenamiento avanzado aquí en el canal de YouTube. Contáctenos para que sepa la raíz del problema. ¿Cuál es el problema? Por qué el problema no es técnico? ¿Por qué el problema es ideológico y psicológico? Para que entonces al entender el problema, entonces le dé otras soluciones y no vaya en círculos, simplemente haciendo lo que todo el mundo está haciendo. Este es Luis Morelos, FX Logos. Hasta luego.